Buen día. Bueno, una vez ya haber acaparado estas dos presentaciones que tienen que ver con la descripción de la forma, es decir, garantizar dibujar piezas de tres dimensiones en el plano, ya sea en vistas tridimensionales como la isométrica o la dimétrica o la trimétrica, aunque nosotros nos concentramos en la isométrica, o pistas ortogonales como la frontal, la superior y lateral derecha. Incluso ver pues las normas que aplican para esos casos específicos, y también la construcción cuando tenemos planos inclinados, ortogonales o superficies cilíndricas y circulares, bueno, cilíndricas o curvas. Viene la parte de acotado. Después vienen secciones y cortes y vistas auxiliares. Entonces creo que acotado sí será un tema muy teórico que lo acapararemos muy rápidamente. Pensaría que deberías bastar con un solo video tutorial. Y bueno, secciones y cortes y vistas auxiliares son otros temas que están más enfocados en lograr mayor claridad en las piezas que tienen detalles complejos a nivel interno. Entonces yo diría que hasta 6 es la base del curso. Y 7 y 8, aunque es relevante e importante, principalmente lo considero como temas que ayudarán a mejorar la claridad de 5 y 6. Entonces, dicho esto, vamos de una vez con acotado. Siempre haremos completamente esta presentación. Bueno, la idea de acotado es básicamente dimensionar. Eso es lo que queremos, dimensionar, o sea, entender cuáles son las dimensiones de la pieza. Las presentaciones anteriores para lo que sirvieron fue principalmente para describir la forma. Así entendemos que está formado por líneas perpendiculares, paralelas, círculos, empalmes, etcétera, ¿sí? Pero sin embargo no entendemos qué dimensiones tienen esas formas. Entonces lo de acotado principalmente está enfocado a eso. Descripción es de las dimensiones de la forma. Ahora, aquí el ingeniero en esta presentación básicamente describe diferentes tipos de dimensiones. Las funcionales, las no funcionales y auxiliares. Pero pues en general, ¿qué es lo que uno acota? Lo que acota es todo aquello que te ayude a reproducir esa geometría. ¿Qué significa? ¿Sí? Lo que significa es que si tú no brindas un detalle, por ejemplo, aquí parece que esta es un tornillo y tiene como un escalón. Si tú no brindes un detalle de ese escalón, si se va a fabricar este tornillo, no hay cómo comprobar de qué tamaño es este si tú no lo suministras. Entonces, en general, hay que acotar todo. Pero hay unas reglas adicionales de cómo acotar y en qué casos no hacerlo. Entonces, pero en general la idea es acotar todo lo que requieras para poder reproducir o fabricar estas piezas. Esta es otro tipo de clasificación de las cotas, que es de dimensión, cuando proporcionan entonces una medida del tamaño de un rasgo. Por ejemplo, en este agujero, la cota D nos estaría diciendo cuál es la dimensión de este agujero. De igual forma, aquí esta, que es básicamente el largo de esta pieza asociado a esta línea, también sería para dimensionar el largo de la pieza, ¿sí? De situación, ¿cuál es? Las cotas de situación son las que definen la posición de algo, ¿sí? En este caso, esta cota S y esta cota S dice qué tan lejos de la esquina está, tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces, bueno, entonces aquí hay una serie de recomendaciones, yo lo diría, que son más que todo recomendaciones. Se debe dimensionar todos los elementos necesarios que permitan de definir forma clara el dibujo. Cada característica se dimensiona una sola vez en el dibujo. O sea, la idea es no atiborrar el dibujo de cotas que son iguales, no. Trate de acotar, si es posible, una sola vez
un detalle. Es decir, aquí ya lo acotaste una vez, ¿cierto? La longitud de pronto de este A no es un agujero, porque si no tendría la línea de eje. Es tal vez, o sea, sí es un agujero, pero no es de pronto cilíndrico. Tal vez simplemente es un hueco, sí. Entonces no es necesario que vuelvas a acotar del otro lado esta misma cota. Eso es lo que se llama redundancia, hacer cosas de más. Si ya lo acotaste una vez, perfectamente queda bien así. Las dimensiones se colocan sobre la vista o sección que muestre más claramente las características. Entonces recuerden, uno de los principios generales de los planos es claridad. El otro es precisión, pero claridad. Entonces siempre debes pensar las cosas en función de que sea más claro para quien va a estar leyendo el plano. Si tú eres quien elabora, nunca ese plano va a ser para ti, realmente es para alguien más. Ese alguien más pues tendría que interpretar claramente el plano. Entonces, y por esa razón debes hacer un esfuerzo por hacerlo lo más claro posible. Se deben utilizar las mismas unidades en un mismo dibujo, esto sin mostrar el símbolo de unidad. Esto se puede especificar en una nota. O sea, puedes colocar una nota, todas las unidades son en milímetros, todas las unidades son en pulgada, y realmente lo que vas a terminar haciendo es algo como esto, ¿sí? El plano básicamente tiene, principalmente números, ¿sí? En ningún momento te están diciendo de qué unidades. Entonces usted lo que hace en la parte baja dice nota, las unidades están en tal. Nota, las unidades están en tal cosa, milímetros, pulgadas, etc. Si se requiere mostrar otra unidad como parte de la especificación del dibujo, se debe mostrar el símbolo de unidad con el valor. Entonces, las dimensiones funcionales deben mostrarse directamente sobre el dibujo. En algunos casos, el dimensionamiento funcional indirecto es necesario. Entonces, bueno, la definición de dimensión funcional, como dice el nombre, es porque es relevante para que el objeto cumpla una función. En el caso anterior, definitivamente, el tamaño del diámetro de la rosca o grosor del tornillo pues está asociado con su función de rosca. Entonces es muy importante. Eso es lo que se denominaría una cota funcional. ¿Sabes que son funcionales cuando sí o sí son piezas que van a acoplar con otras? Por ejemplo, si es un tornillo, esto irá a acoplar con una tuerca, perdón. Entonces a eso me refiero con funcional. Pero pueden haber otros ejemplos de funcionalidad. Pero definitivamente aquellas piezas que van ensambladas con otras, esos detalles que van ensamblados con otra pieza es lo que se denomina funcional. Entonces, en general, esto que aparece acá es lo denominado tolerancia, el más o menos 0.06. No es algo que deban ver acá, tal vez en procesos en dibujo mecánico, pero pues es que no todos dan dibujo mecánico, solamente los ingenieros mecánicos. Pero pues en procesos de manufactura esto es algo que yo vuelvo a mencionar, bueno, al menos cuando he dictado cursos de eso, ¿sí? Y es básicamente que esto representa el error que puedes cometer al fabricar una pieza. O sea, una pieza puede ser de 25 más 0.06, o sea, 25.06 o 25 menos 0.06. O sea, 25 más 0.06 sería 25.06 y 25 menos 0.06 sería igual a 24.94. Eso lo que te quiere decir es el rango en el cual la medida debe quedar para que esté bien. Es decir, esto de la tolerancia es básicamente el error máximo que podrías cometer en la fabricación con respecto al plano que estás mirando. Pero eso no es un tema de dibujo. Simplemente lo he explicado por si de pronto a alguien le da la curiosidad de qué es lo que significa esto. Por ahora nosotros principalmente trabajaremos con esto: 25, 15, 25, 40, etc. Bueno, los elementos del acotado.
líneas de proyección, que son auxiliares. Esas son estas, ¿sí? Salen del contorno de la pieza como para indicar de aquí a acá. Línea de dimensión o cota. Vamos a ver. La línea de cota es esta, ¿sí? Es esta. Significa, una vez que trazaste las auxiliares de proyección, esta y esta, entonces tiras una línea que va de acá a acá. Tiene que ser perpendicular a las líneas. Y es la línea de cota que va a servir para indicar cuál es la dimensión. Bueno, las principales. La cifra de la cota es obviamente el número que representa la dimensión de lo que estás señalando. También tienes entonces las flechas o cabezas de la cota. Entonces, aquí hay otra serie de indicaciones interesantes, ¿sí? Pero más adelante los mencionaremos. Línea de proyección de dimensión y líneas guía se traza como líneas delgadas y continuas, ¿sí? Entonces son como unas recomendaciones. Las líneas de proyección se extienden ligeramente hacia respectiva línea de dimensión, se trazan perpendiculares a la característica que se está acotando, sin embargo, donde es necesario se pueden trazar oblicuas. A esto pocas veces lo he visto, ¿sí? Generalmente lo que usted ve es algo como esto. Las líneas salen de lo que se está midiendo, las auxiliares, y siempre salen como perpendiculares a la línea que están representando. O sea, aquí hay un ángulo de 90 grados y aquí hay otro ángulo de 90 grados entre el contorno de la pieza y la línea auxiliar. De igual forma, yo siempre veo que pues esto está paralelo a la línea horizontal que se está, bueno, a la línea en general que se está acotando, ¿sí? O dicho de otra manera, también perpendicular a las líneas auxiliares. Entonces, ese es en general la regla. Esto que están viendo acá, yo lo he visto poco. Aunque aquí está afirmando que pues sí se puede dar el caso, en lo personal yo no lo he visto. Es muy raro que acoten de esta manera, colocando estas líneas auxiliares de forma oblicua. No. Entonces mejor evítelo. Trate siempre de acotar así. Como quien dice, perpendicular a la línea que se está... Sí, las líneas van a ser perpendiculares a la línea. A la línea del objeto. La de dimensión, la de cota, esa sí es paralela a la línea del objeto. Aquí habla acerca de las cabezas de flecha de un dibujo deberán ser trazadas uniforme y de una longitud proporcional al tamaño del dibujo. Más o menos aquí da una idea de las dimensiones. Esto es... siempre debe tener una proporción de 1 a 3. Es decir, esto puede perfectamente medir 1 milímetro y entonces esto 3. Pero si esto llega a medir 2 milímetros, entonces 2 por 3, eso es igual a 6. Entonces debe tener esas proporciones de 1/3. O sea, es decir, esta parte 1 unidad y esta parte 3 veces esa unidad. Entonces, básicamente, trate de utilizar un mismo estilo siempre. Y la punta de la flecha pues debe terminar en la línea auxiliar. O sea, así. Estos son ejemplos de qué no hacer. O sea, cabezas de flecha incorrectas. Entonces, esto no está bien, esto no está bien, tampoco, tampoco, tampoco. Esto es lo que debería estar bien y es lo que ven en los ejemplos continuamente. Bueno, aquí mencionan entonces un uso diferente de la cota. No termina en flecha, sino que es para definir un centro, como en este caso. O sea, un centro de coordenadas. Pero más adelante creo que vuelven a mostrar el ejemplo. Entonces por eso no me estreso al respecto. Las líneas de cota también deberán espaciarse por lo menos 10 milímetros con respecto al contorno y otras líneas de cota paralela.
Bueno, eso dicho es, de aquí a acá debería ser más o menos 10 milímetros. De aquí a acá también debería ser 10 milímetros. Esa es más o menos la recomendación. O sea, debes dar espacio suficiente para entre cota y cota. De tal manera pues que puedas colocar la dimensión de la cota. En lo posible se evite el amontonamiento y el cruce, especialmente de las líneas de cota. Eso es... Bueno, es que aquí no hay muchos ejemplos porque aquí en teoría la mayoría son buenos ejemplos. Pero es, por ejemplo, en casos como estos, donde hay demasiadas cotas, entonces llega a pasar cosas como estas. La línea auxiliar de la cota se llega a cruzar con la de la cota de la línea auxiliar de la dimensión de 18. Se cruza con la línea de cota de esta dimensión de 26. Entonces esto es lo que se debe evitar en lo posible. Hay ocasiones que pues, o sea, no se pudo evitar, ¿sí? No se pudo evitar, pero lo que tienes que hacer es tratar o procurar reducir estos detalles, ¿sí? Si te es posible. Si no, entonces ya tocó, como quien dice. Tampoco es bueno que estas líneas de cota o líneas auxiliares atraviesen el contorno de la pieza. Entonces siempre se trata como de no atiborrar esto de líneas que de pronto te puedan confundir las líneas de contorno con las líneas de cota. Entonces básicamente es como la recomendación a la que se refiere esto. Sí, es lo que decía esto. Al situar varias cotas paralelas, las dimensiones más cortas se colocan próximas al contorno de dibujo con el fin de evitar el cruce entre una línea de cota y otra de referencia. Bueno, esto todavía es acorde a esto. Es acorde a esto. Lo que te está diciendo es, cuando tú sabes que hay muchas cotas que son paralelas unas a otras, esta es paralela a esta, entonces trates de colocar la primera bastante pegada al contorno. Pero bueno, a la final lo que realmente prima es trata o procura de que no se atiborren muchos o se entrecrucen muchas cotas entre sí o cotas con el contorno de la pieza. Ya si queda fácil para entender, entonces dale. Recuerden, estamos en función de la claridad. No queremos que la persona que vaya a leer esto se enrede. En su caso, la persona que va a leer esto es yo. Entonces, no quiero que me enreden, porfa. Entonces, el cruce de dos líneas de referencia no es inconveniente en el acotado, pero sí lo es en el caso de las líneas de cota. El cruce de dos líneas de referencia no es inconveniente, pero sí lo es en el caso de líneas de cota. Eso, o sea, de las peores situaciones que puedes tener, bueno, esto no es tan malo, pero sí sería horrible que, o sea, esto es como quien dice tolerable, ¿sí? Hay un cruce de una línea de referencia con una línea de cota. Lo que no podría ser tolerable es que esto estuviera cruzado, por ejemplo, con una línea de cota vertical. O sea, la línea que tiene la dimensión no debería cruzarse con otra línea de dimensión de otra parte de la pieza. Pero vuelve y juega. O sea, todas están enmarcadas en esta regla. En lo posible evite el amontonamiento y cruce esencialmente de las líneas de cota. Entonces, es básicamente eso. Elementos de acotado. Bueno, todavía estamos acá. Las líneas de proyección y dimensión no deben cruzar otras líneas a menos que sea inevitable. Vuelve y juega. O sea, procura de que no se atiborren las líneas de dimensionamiento de cota. Pero si tocó, pues tocó. Tampoco hay que estresarse. Lo importante es si todavía es claro lo que se pretende expresar mediante el dibujo. Una línea de dimensión debe mostrarse continua donde las características que quiere dimensionar se muestren quedadas. ¿Recuerden estas líneas? Yo se las expliqué al principio, que era una forma de, bueno, si esta pieza es demasiado larga para entrar en la página, entonces lo que hacen es este truco que es como recortar las piezas. Sin embargo, las líneas de cotas deben estar dimensionadas, o sea, no deben estar quebradas. Deben dimensionar la longitud de la pieza total. Entonces, es decir, algo como esto, a pesar de que he recortado la pieza, y colocar la dimensión real del objeto.
una línea central o de contorno no debe usarse como línea de dimensión, pero puede usarse como línea de proyección. Las líneas centrales, por ejemplo, están asociadas a representar el centro de un círculo o circunferencia, es decir, esas son líneas centrales. O de contorno no deben usarse como línea de dimensión, pero pueden usarse como línea de proyección. Entonces, a ver, veamos. Miren que se ha extendido esta, ¿sí? Y la proyección, o sea, el alargue de esa línea se ha utilizado para acotar. Entonces, pero igual, la pregunta es, ¿eso es claro? Si es claro, entonces es válido, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, estas son algunas reglas y recomendaciones. Entonces, básicamente, lo mismo sucede acá, ¿sí? La línea de eje o línea central se ha extendido y se ha empleado como línea de cota. Entonces aquí hay ejemplos de qué hacer y qué no hacer. Entonces, vamos a ver. Él dice que esto está acotado correctamente y que estos son ejemplos de incorrecto. Veamos por qué es correcto. Aquí ninguna se cruza, ¿cierto? No se cruza. No se cruza. Y estas, de hecho sí se cruza, pero las líneas de referencia, que les dije que eso no es tan grave, ¿sí? ¿Listo? Entonces realmente lo único que medio podría criticarse es el hecho pero pues a mí me queda claro. La idea es que el contorno de la pieza casi no tenga dentro de él líneas de referencia o líneas de cota. Eso es lo ideal para la claridad. Entonces, y que las líneas de cota no se crucen entre ellas mismas en lo posible. Entonces, esto logra lo primero: el contorno de la pieza no está interrumpido por ninguna línea de cota, está completamente despejado. Las líneas de cota están por fuera del objeto. Y lo único que se podría criticar es que estas líneas de referencia, esta es la línea de referencia de esta cota, y esta es la línea de referencia de estas dos cotas. Se cruzan, pero es la línea de referencia. Recuerden que lo más grave es que se cruce la línea de cota. Eso es lo que debe evitar, principalmente. A ver, aquí porque esto no es correcto. Porque esto no me queda claro si esta línea va a dar con este punto de la pieza, ¿sí? Entonces hay una ambigüedad. Alguien podría interpretar que miércoles, no necesariamente esta línea de referencia tiene que ver con esto, aunque lo más probable es que sí. Miren que la línea de referencia parte del objeto con una ligera separación, que esa es otra regla que yo recuerdo de mi tiempo cuando aprendí esto por primera vez. Miren, hay un ligero espacio o separación entre el contorno de la pieza y la línea de referencia. Entonces, obviamente aquí lo malo es que el espacio es demasiado grande. Sí, aquí hay tronco espacio, ¿sí? ¿Qué hay de malo acá? Miren, esta cota cruza el contorno. Eso debe evitarse en lo posible. Entonces, eso es como lo malo. Aquí, ¿qué es lo malo? Aquí lo malo, bueno, es lo mismo que hay malo acá, solamente que lo está repitiendo demasiadas veces. Aquí solamente ocurre una sola vez. Aquí está ocurriendo aquí y aquí. Además pudieron hacer como acá, donde colocaron esta cota pequeñita antes que esta para que no se cruzaran. Entonces realmente vuelve y juega. Tienes que evitar que las líneas de cota primero crucen esto, y afuera que no se crucen entre ellas mismas. Debes evitarlo si te es posible. Entonces, en cuanto a las cifras del acotado, los valores de dimensiones deben mostrarse sobre los dibujos en tamaño adecuado para asegurar la legibilidad y sin recargar el mismo.
estos valores deben colocarse de tal forma que no se crucen o separen por otra línea del dibujo. En el dibujo técnico se suelen utilizar dos sistemas para la orientación de los números en el acotado: sistema de números alineados y sistema de números horizontales. Bueno, esto es obvio, ¿sí? El número puede leerse, ¿sí? Lo de cruzarse ya se ha mencionado anteriormente. O sea, queremos evitar que estén atiborradas las líneas de tal manera que no se pueda leer claramente las cotas. Entonces, o sea, son como reglas como repetidas. El del tamaño pues como obvio, pero bueno, de todas maneras hay que decirlo. En cuanto a los sistemas de orientación se refiere a esto. Noten que los números están alineados. Sí, los números están alineados con las líneas de cota. ¿Sí? Tienen la orientación de la línea de cota. Mientras que en este ejemplo noten que todos los números están dispuestos horizontalmente. Los puedes leer. Diámetro. Bueno, este símbolo de como un círculo atravesado por una línea representa diámetro. Y también sabes que es una superficie cilíndrica porque tiene estas líneas de eje. ¿Se acuerdan de esa lección? Entonces, pero esto es adicional. Esto antes no se lo había mencionado. Esto representa en un dibujo el diámetro de algo. ¿Sí? O sea, ya significa que los 20 no son cualquier cosa, sino un diámetro. De igual forma, bueno, concentrémonos en lo que estaba diciendo anteriormente. Miren, este 20, este 75, 26, 10, 30, 50, todos están orientados en la misma dirección. ¿Sí? Los puedo leer perfectamente sin tener que doblar la cabeza, ¿no? Mientras que estos casos, fíjense que los números se encuentran paralelos a las líneas de contorno de la pieza, pero también a las de cota. ¿Lo ven? Este está como inclinado el número, este está como de lado. Lo mismo en este caso, ¿sí? Entonces, usted puede elegir cualquiera de las dos situaciones. Yo personalmente recomiendo esta, ¿sí? Todos los números en una misma orientación. Entonces, sistema de números horizontales. Y la orientación es todo horizontal. Entonces, aquí básicamente la explicación que les he dado. Ahora, los valores dimensionales deben adaptarse a diferentes situaciones cercanos a las terminaciones para evitar seguir líneas muy largas de dimensión, y solo se requiere mostrar partes de estas y ubicación de cotas con limitación de espacios. Es decir, el segundo, ubicación de cotas con limitación de espacios. Aquí, en este pequeño espacio, no cabe un 2.5. Bueno, puedes colocarlo, pero se va a cruzar con todas estas líneas. Entonces, esto es una manera como de decir, hey, este 2.5 es el que referente a esta cota, solamente que pues no, o sea, no cabe. Entonces es una forma válida, ¿sí? Esto es algo parecido, ¿sí? Parecido, porque una forma de acotar aquí sería haber acotado de aquí a acá, después de haber acotado de aquí a acá, pero eso que va a significar que va a tener un montón de líneas entrecruzando la forma del objeto, el contorno del objeto. Entonces eso precisamente obedece a eso, aunque yo rara vez he visto este tipo de cotas, o sea, así como las tienen. Generalmente los diámetros lo acotan así. A ver, en cuanto a los símbolos, bueno, ya les expliqué este, que es el de simboliza diámetro. Además, ustedes saben que eso es una forma cilíndrica porque tiene estas líneas de eje. Entonces, pero esto lo reafirma. Esto de acá es seguramente una superficie cilíndrica con un diámetro de 40 milímetros. Aquí de 30 milímetros. De esta manera puedes acortar el radio. O sea, colocas R y después el radio de lo que estás señalando. Entonces lo acotas de esta manera, por favor.
En otros libros, bueno, en la norma americana he visto que en vez de colocar esto, específicamente en la CSA, es una norma canadiense, en vez de colocar eso ponen día, no de día y noche, sino día de diámetro. Entonces es otra forma, pero me parece como más larga. Entonces, dimensionamiento en cadena, pues estas son como, dicen cadena porque están todas alineadas, 160, 70, miren que hacen parte de la misma línea. Son estrategias de pronto para facilitarse la vida, porque traza una sola línea, ¿sí? Y después empieza a colocar estas flechas y líneas auxiliares para definir de a dónde va cada cota. Dimensionamiento de características en común. Se usa cuando una serie de dimensionamientos tiene un origen común. Esto es un símbolo que habíamos colocado con antelación acá, pero no habíamos explicado realmente cuál es su uso. De hecho, colocamos este y este, y no hemos explicado hasta ahora ninguno. Este, ¿sí?, se refiere para indicar orígenes. Y este, pues, acabo de verlo que lo colocaron en partes estrechas. Vamos entonces con el del origen, porque realmente de las partes estrechas yo poco lo he visto. Miren, en este caso, el origen como un sistema coordenado lo han colocado con respecto a este contorno. Y le han puesto un circulito y un 0. Esa es como la coordenada 0. Entonces, miren acá. Miren que la cota no es como siempre, que hay una flecha aquí y una flecha acá. No, porque es a partir de acá que se va a definir la flecha para un montón de cotas. Entonces, de aquí a acá, lo que quiere decir es que hay 150 milímetros en esta línea. Pero aquí pone otra flecha y pone 420. Bueno, lo que simboliza es que de aquí hasta acá hay 420. Y aquí dice 640. Eso no simboliza que de aquí a acá hay 640. No, simboliza que de aquí donde dice 0 hasta acá es 640. Pero si se dan cuenta es en los casos donde son cadenas de cotas y quieres definir un mismo 0 para todas. Entonces toma las medidas de aquí a acá, va una, 150. De aquí a acá va otra, 420. De aquí hasta acá van 640. Dimensionamiento por coordenadas. Bueno, aquí están colocando varios círculos. Entonces, simplemente en una tabla colocan, el círculo 1 es de 15.5 milímetros y X y Y representa sus coordenadas en el sistema coordenado X y Y. Solamente te tienes que indicar cuál es X y cuál es Y. Pero miren cómo indican cuál es X. Círculo y la flechita, X. Y cómo es Y. Círculo, la flechita, Y y 0. Entonces ya sé cuál es X y cuál es Y. Entonces significa entonces que esta esquina de la pieza va a representar mi sistema de origen de coordenadas X y Y. Entonces la 1 debería tener la coordenada más alta en Y, 160. Y en X está casi pegada al borde. Entonces debería tener de los menores, 20. 2, el círculo 2 es este. Está a 20 en la dirección X, o sea, 20 del borde, ¿sí? Y 20 con respecto a este borde en la dirección Y. Es de diámetro de 13.5. ¿Cuál debe ser el diámetro mayor? El 5. Entonces vamos a ver, el 5 es de 26. Sí, es el más grande que los otros. Y así sucesivamente. Entonces son ejemplos. ¿Sí? Son ejemplos. Aquí otros ejemplos, pero pues esta me parece más... me parece mejor. Estas son indicaciones especiales. Bueno, realmente en estos casos lo que estás tratando es como de ahorrarte cotas. Si todos estos círculos son iguales, de pronto lo que haces es especificar el diámetro de uno de los círculos y colocas notas como que son 5 círculos, etcétera, de tal diámetro. Esas notas también son válidas si te van a ahorrar tiempo. Bueno,
Aparte de que también hemos hablado cómo se acota el ángulo, pero el ángulo se acota como si fuera un arco de circunferencia. Que el ángulo básicamente es un arco de circunferencia. Entonces lo que hace es tira las líneas auxiliares alineadas con el contorno de la pieza. Tiras un arco de circunferencia que sea paralelo a este arco de circunferencia. Lo que significa realmente que vas a terminar usando un compás para trazar esta línea de cota del ángulo. Y colocas entonces sobre esa línea el ángulo respectivo, pero siempre colocándole el grados en la parte superior. Este es el ejemplo que le estaba diciendo. O sea, no es necesario especificar. Si todos son iguales, puedes colocar perfectamente una nota. 8 agujeros de diámetro de 8 milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, todos los agujeros son iguales. Ahí de pronto lo que hay que especificar, lo especifican con estas cotas. Miren, estas notas son similares. Una nota indicando algo. Entonces señalas un solamente de los círculos y dice 6. Se refiere a 6 de estos, o sea 6 agujeros, por diámetros de 8. O sea que cada uno tiene 8 milímetros de diámetro. Eso es lo que significa la nota. No es que vayas a colocar esto entre paréntesis. No, con esto es más que suficiente para que te entienda. Los acotados de círculos pueden ser así. Bueno, recuerden el símbolo de diámetro. Y aquí tienen varios ejemplos. ¿Sí? Una es... pero pues lo que siempre recomiendan es que la flecha tiene que estar alineada con el centro. O sea, debe ser radial. Si tú trazas un radio de aquí hasta acá, debe ser básicamente una línea alineada o paralela a esta línea. ¿Sí? También lo puedes hacer así. Pero de hecho, si te das cuenta, pues esto es paralelo al diámetro del círculo. Y bueno, esto tienen otras situaciones en las cuales se puede hacer. Aunque esto, vuelvo y repito, si puedes evitarlo, evítalo porque pues estás entrecruzando el contorno de la pieza. Pero si no, pues puedes hacerlo también. Para el caso de los radios, aplica algo parecido a lo de los diámetros, que tienen que ser radiales. ¿Sí? La cota de los radios son radiales. O sea, pintas una línea radial y haces una extensión y colocas R y la cifra. ¿Sí? Otra forma. Mira, ahí están básicamente las otras formas. Bueno, vuelve y juega. Si puedes evitar el entrecruzamiento, dale. Si no, la pregunta que debes hacerse, ¿todavía sigue siendo claro? Si lo es, dale, déjalo así. Entonces, cotas de ángulos. Miren cómo se acotan los ángulos. Tienen que haber unas líneas. Estas líneas, que son las del vértice, trazan un arco de circunferencia, colocan una flecha en un extremo y en otro extremo, y sobre ese arco de circunferencia colocan la medida del ángulo, 120 grados, 30 grados. Aquí tienen ejemplos. Más ejemplos de qué se hace bien y qué se hace mal. Entonces, ¿qué se hace mal acá? El alineamiento de este número. Debería estar así. Acá, ¿qué se hace mal? Están entrecruzados estas cotas. ¿Por qué no las cotas de esta manera? Aquí mira que se viola algo, ¿sí? Porque una línea auxiliar está atravesando el contorno. Pero es que esto es más fácil de leer que esto. Entonces vuelvo y repito. Claridad. Es una de las cosas a las que tú persigues acá. Claridad. Puedes violar un poquito las normas, pero, ojo, la pregunta que siempre debes hacerte ¿es claro? O sea, ¿aún me queda claro? ¿O lo que he violado, lo he violado para que se vea más claro? Si la respuesta es no, estás haciendo mal. Entonces, a ver, ¿qué pasó acá? Con respecto a este. No, vamos a quitar este, de pronto no... Esto ¿lo puedo quitar? No. Bueno, aquí la verdad, lo único que me parece que está como mal, puede ser que las líneas son como curvas. O sea, están como torcidas, ¿sí ven? Como una curvita. De pronto eso es lo que está mal. Aparte de que, mira, la línea auxiliar debería estar más extendida con respecto a... es eso lo que está mal, ya me di cuenta. Las líneas auxiliares no deben terminar en la punta de la flecha, deben ser un poquito más largas.
¿sí? Aquí termina justo en la flecha. Eso está mal. Veamos acá qué es lo que está mal. Bueno, vuelve y juega. Esto está metido dentro de la pieza. Siempre debes procurarla despejarla de tal manera que se entienda cuál es la forma de la pieza. Entonces, siempre debes procurar que esté por fuera. Hay ocasiones en que yo en lo personal he tenido que hacer esto, pero es porque está atiborrado de cotas por todas partes. Entonces no tengo espacio donde colocar, por ejemplo, esta. Pero si tienes espacio, o sea, por favor, tienes que tratar de hacer un esfuerzo porque se vea el contorno de la pieza. Es decir, estas cosas de atravesar las piezas con cotas y líneas auxiliares debe evitarlo. O sea, la idea es como no utilizar el mismo contorno de la pieza para acotar, que es lo que están haciendo acá. O sea, le ha dado flojera de dibujar las líneas auxiliares y ha utilizado esto en el mismo contorno. O sea, eso puede ser válido para un bosquejo, un borrador que tú tengas ahí, pero pues algo en limpio, no, para nada. Y acá, veamos cuál es el lío que hay acá. Bueno, este está bien. Pero lo único que se me ocurre es la desproporción. Aquí has dejado mucho espacio, ¿sí? En cambio aquí has dejado poco espacio para colocar la cota y la debes colocar por acá. Entonces, ¿con qué espacio vas a colocar un número ahí? Entonces, en cambio aquí está como más uniforme los espacios entre cada una de las cotas. Recuerden, debe dar mínimo como 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, y eso te da espacio suficiente para colocar los números aquí y aquí. Entonces, más ejemplos. Bueno, esto no está tan malo, sino que aquí lo que han elegido es hacer como cotas en cadena, ¿sí? Bueno, aquí lo malo es que han entrecruzado cotas y están muy atiborradas. Mientras que acá lo que han hecho es no colocar todas las cotas de un solo lado, sino que han colocado cotas de un lado y del otro. Así no hay forma de confundirse. Fíjense, han colocado una cota para esta dimensión, que es esta. Pero para la dimensión de aquí a acá, uno se confunde. Entonces, porque realmente han tratado de coger esto y dimensionarlo del mismo lado arriba, en este caso. Por eso ven un montón de líneas auxiliares entrecruzadas. Lo correcto es esto, para mejorar la claridad. Aquí tienen otro par de ejemplos. ¿Sí? Había algo que les había dicho de dejar un espacio acá. Pero eso aplica si es directamente lo que estás dimensionando. Como lo que estás dimensionando en este caso, en estas cotas, con esta cota específicamente, es este lado del triángulo, no un contorno de la pieza acá, no tienes por qué dejar espacio ahí. Aquí sí lo han hecho directo. El espacio es respecto a lo que tú estás dimensionando. Me explico. Tal vez no se ve, pero haciendo zoom sí. Realmente, ¿qué estás dimensionando con esta cota? Estás dimensionando este lado del triángulo, ¿sí? Entonces, como estás dimensionando este lado del triángulo, entonces las líneas auxiliares deben tener una separación respectiva acá. No recuerdo cuánto es esa separación, si 1 milímetro, 2 milímetros, no recuerdo. Consulten en los libros, por favor. Pero miren que otra vez vuelvo y repite la misma. Pero estaría mal porque yo no estoy dimensionando nada acá. Estoy dimensionando es esto y ya yo hice la separación respectiva. Entonces eso es lo que corrigen acá. Espacio acá. Aquí no hay ninguna separación. O sea, sí se entrecruza, lo cual no es muy recomendable, pero de qué otra manera vas a acotar eso sin que se entrecruce el contorno exterior de la pieza. ¿Ya ven? Entonces eso es básicamente lo que critican. Vuelve y juega, ojo,
Trata de que las cotas no empleen el mismo contorno, ¿sí? Sácalo. Que no se entrecruce con la forma de la pieza. Es como... Bueno, más ejemplos. Y ahí te explica básicamente por qué está mal. Vuelve y juega. La cota no debe estar dentro. Ojo, no utilices el contorno de la pieza. Deja la flojera. Extiende siempre con líneas auxiliares y acota por fuera del contorno de la pieza. Aquí está utilizando esto y esto para ahorrarse las líneas auxiliares, pero está mal. Debiste haber tirado unas líneas auxiliares y la línea de cota. Entonces, acá está utilizando, esto es horrible, aquí está utilizando el mismo contorno para acotar. Es pésima idea. Siempre utiliza líneas auxiliares para salirte del contorno de la pieza y colocar la cota por acá, por ejemplo. Entonces aquí coloca como una actividad para acotar eso. Dice, elaborar 3 vistas del sólido en el sistema ISOE identificando la escala utilizada y las dimensiones según lo visto en las clases. Unidades en milímetros. Entonces, o sea, creo que este es un ejercicio de la vez pasada que se los propuse como actividad para bonificar. Y que básicamente consistía no solamente en hacer las vistas, sino que aquí adicionalmente... porque ya aquí está la vista isométrica, sino que adicionalmente le hicieras las vistas ortogonales y a partir de las vistas ortogonales también acotarlas. El ejercicio del taller pasado solamente era sacarle las vistas. Aquí lo que están es, a eso aprovechale y colócale las cotas. Básicamente es en eso en que consiste el ejercicio. Yo voy a parar acá. Muchas gracias por su atención. Bueno, no fue una clase tan corta, pero pues creo que sí cabe dentro de un solo video. No hay necesidad de hacer nada más. Paremos acá entonces.